Bienvenidos a un capítulo más de Conectar, el néctar del autodesarrollo. Y como aquí siempre tomamos temas que conectamos en definitiva con nuestro quehacer diario como profesional y como emprendedor o como empresario. Ahora, lógicamente, tenemos que abordar un tema de macroeconomía y que podríamos titularlo como ¿quién financiará y por qué y quién pagará en última instancia? Somos conscientes de que los costos altísimos de todo lo que ha sido la atención en esta pandemia a la población es un costo que debe financiarse lógicamente. Países que han tenido una economía en balance podrían tener reservas suficientes como para paliar la situación. En otros casos, países que han arrastrado una deuda durante un tiempo previo, lógicamente se ven en situación aún peor de lo que estaban antes. Porque los costos ocasionados por la pandemia son costos que deben asumirse independientemente de qué carácter es el costo, sino que no hay otra. Luego vienen los costos que tendrán las inversiones para reactivar la economía. He aquí entonces el problema. La Unión Europea, pero que va a ser un reflejo también de otras economías, tiene gran dificultad en ponerse de acuerdo. Ya vamos por la segunda ronda de negociaciones donde no hay acuerdo sobre cómo se financiará este plan de reactivación de la economía europea. Los países de la zona norte, con una economía más estable, no están dispuestos a lo que sería la colectivización de la deuda, es decir, que la deuda que tiene cada país sea asumida en forma global por toda la comunidad. Eso entonces no es posible. Hay países que se niegan rotundamente a una solución de ese tipo. España ha sugerido, y puede que surja como solución intermedia, lo que sería una deuda perpetua para invertirla esa financiación en asuntos que estimulen la economía, la producción, reactiven la economía. Un principio que hay que tener siempre en cuenta es que los países no dan quiebra. Un país, por más mala economía que tenga, no da quiebra, sino de que simplemente pasa a ser más y más dependiente. ¿Queremos un ejemplo? Bueno, sí. La Grecia de hace unos años atrás, intervenida por la Unión Europea, donde se le dictaban parámetros muy estrictos, muy duros para el país y para la población. La misma Italia, que también sufrió una intervenciones que son justificadas porque hay inversionistas, en este caso la misma Unión Europea, donde dice así: bueno, muy bien, estamos dispuestos a introducir capital, financiar esto, solucionarlo, pero también exigimos. Y como no confiamos en la correcta distribución de los recursos y de más que nada el cumplimiento de las pautas establecidas, ponemos interventores que controlen eso. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de un país que no da quiebra, pero que sí pasa a ser mucho más dependiente. Muy bien, ¿cuál es la propuesta española para la Unión Europea? Bueno, una financiación, una deuda perpetua. Es un mecanismo que no es nuevo, que existe en el mercado financiero, y se trata simplemente de que hay inversores que llegan a un acuerdo de invertir dinero, el país deudor asume su compromiso de la deuda, pero sin
tener la presión de un plazo fijo, sino que será perpetuo, pudiendo el deudor, pongamos el ejemplo de España o de Italia, amortizar esa deuda o quitársela completamente en el momento que quieran. Pero también están sometidos a intereses y como el riesgo es alto, podemos imaginarnos que los intereses también son altos. ¿Y cómo funcionaría esto? Porque ¿de dónde vendría ese capital? Bueno, en el mercado financiero, lo normal es que vengan de unos fondos muy ricos, que aportan ese dinero. Pero como decimos, quien aporta está haciendo un negocio, está haciendo una inversión. Esto va a costar. No es así de que si estamos esperando un subsidio de la Unión Europea, ese subsidio está en un cofre enterrado en algún lugar porque ha sobrado tanto dinero en los tiempos de bonanzas que ahí está, ahí es simplemente repartirlo. No, no hay nada por repartir, lo único que hay son deudas y como máximo lo que se puede lograr es que alguien esté dispuesto a financiar esa deuda. Ahora, muy bien, depende cómo un país use ese dinero, si podrá o no pagar esos intereses y si realmente la economía logrará activarse. Hay ejemplos en la historia. A España le ha gustado el nombre de Plan Marshall, un plan de la recuperación de Europa posguerra, pero que definitivamente se trata de esto. Se trata de esto en todas las épocas. Es un recurso económico que funciona, pero por corto periodo de tiempo. Y es así. Inyectamos un dinero que se invierte en activar la producción. Lo más típico son las construcción de carreteras, de edificios públicos, de infraestructura. ¿Por qué? Porque inmediatamente asume mucha mano de obra. Más gente pasa a tener trabajo, la tasa de desempleo baja repentinamente, el propio Estado es el que está demandando trabajadores, se contrata, se invierte, se paga y la economía empieza a funcionar porque lógicamente la tasa de desocupación baja, la población tiene más dinero para consumir y el mercado interno se reactiva. Funciona, pero como es dinero prestado, funciona en un corto plazo para que se reactive la economía, que ese país pueda tomar oxígeno y entonces, una vez activado, comenzar a pagar, ¿verdad? ¿Qué pasa si entonces esos dineros que se reciben son usados para el consumo? Bueno, entonces, cierta actividad económica, la población invierte en comestibles, en consumo, pero no va a generar más riqueza, no va a haber más mano de obra. El paquete de recuperación de Europa inevitablemente tiene que pasar por recuperar la producción que se perdió y se fue, para hablar claro y concreto, a China, pero no solamente a China, pero pongámoslos como ejemplo. Muy bien, eso ha creado un doble problema. Primero, la pérdida de una gran parte del sector productivo, que se traslada al exterior. Fue visto como positivo porque, bueno, el humo y toda la polución y todo lo demás se lo comían ellos. Y aquí quedamos respirando aire puro. Pero también quedamos débiles, porque cuando se viene una situación como la actual, donde pensamos, ahora podemos reactivar la economía, dejamos que los trabajadores puedan concurrir a sus lugares de trabajo y resulta que la maquinaria, el instrumental, materia prima que es básica
para esa producción no viene porque todavía está siendo embarcada o retrasada en China, que es donde se produce. Entonces, esto será un motivo de analizar muy profundamente la debilidad, y es parte de la seguridad de un país. No se pensaba que el depender tanto de la producción en el exterior, y más que nada, no de manufactura, porque que no vengan prendas o artículos de consumo privado no influye mucho, pero que no vengan instrumental, que no vengan maquinarias que se producen ahí, pero que nuestras fábricas lo necesitan, eso sí es una debilidad y es un atentado a la seguridad nacional. Deberá ser visto entonces este problema. Pero aparte, está jugando un rol en la reactivación de la economía. Por lo tanto, ¿se podrá invertir realmente en la reactivación económica? Sí, pero tendrá que haber muchos cambios. Lo otro, cualquier persona privada sabe que cuando pide un préstamo tiene que pagarlo, más tarde o más temprano. Vamos a suponer que en el caso privado a usted le perdonen 3 o 4 meses, pero si ya tiene trabajo tendrá que empezar a aportar dentro de poco. ¿Y qué significa empezar a aportar para una persona o para un país? Significa sacrificar otras cosas. Quiere decir de que el consumo superfluo o se restringe y tenemos una población que está ahorrando, o tendremos graves problemas. Otro titular: reactivación al estilo asiático. Una economía emergente, una economía fuerte que es pujante. ¿La podemos tener? Bueno, población joven, población con intereses en los estudios, calificándose, muy ahorrativa, muy sacrificada y muy calificada. En China, en Asia, surgen jóvenes millonarios y innovadores en varias áreas. Pero es que es un tipo de estudiante y de emprendedor que no lo tenemos en Europa, no lo tenemos. Hablemos de América Latina, hablemos de Estados Unidos, existen esas condiciones, entonces sí podemos contar con que la economía, con una inyección de dinero, se puede reactivar, pero tienen que haber condiciones. Esas condiciones, si no las hay, tendrán que ser estudiadas. Y entonces ahí vengo yo con mi idea de que la educación, y fundamentalmente la educación por internet, que en estos días de pandemia se ha visto es clave, seguirá siendo clave, porque necesitamos jóvenes muy bien preparados para la reactivación económica, y no solamente bien preparados, bien motivados y bien pagados, porque sin el estímulo económico tampoco funcionará. Debe haber perspectiva, y esto elimina de entrada cualquier solución que quieras hacerse a través de aumentar los impuestos, lo cual ata mucho de mano a varios estados. Pero es que si en un país surgiera la muy ingenua idea de que en una situación de crisis, en una situación donde se necesita reactivar la economía, se va a financiar agravando la tasa impositiva, en un mercado donde hay libertad de movimiento, ya sabemos lo que sucederá, y es la fuga de cerebros, la fuga de empresas, porque si aquí me hacen la vida imposible, pues entonces me establezco allá, y eso es totalmente normal, son las reglas de juego de una economía libre. Entonces, siendo conocedores de esta situación, vamos hacia un escenario donde las soluciones son muy de balance. Aceptamos una inversión, contraemos deudas, nos comprometemos a financiarlas, pero también nos comprometemos a una economía y a una población muy sacrificada, muy ahorrativa, muy orientada
y enfocada en el aumento de la productividad. Y eso es un cambio de paradigma total para muchas economías como las europeas, donde teníamos una tasa de ancianos muy alta, donde teníamos una tasa de jóvenes muy poco estimulados para los estudios avanzados, para la tecnología, porque habían llegado a una etapa donde no había o no sentían un estímulo y donde incluso la educación estaba en una crisis de la cual debemos salir rápidamente. La crisis de la educación debe salirse rápidamente porque necesitamos una nueva generación muy activa y muy motivada. Y ahora vamos a ver entonces la financiación. ¿Cómo sería esto de financiar una deuda perpetua? Bueno, les he dicho que hay fondos soberanos como el Fondo de Noruega, un país que cuando ganó mucho dinero con el petróleo, lo ha invertido en un fondo de inversiones que se dispersa y que ha sido un éxito, que ha generado enormes sumas de dinero. Este fondo de Noruega, también puede lógicamente comprar parte de la deuda perpetua de Europa y lógicamente habrá condiciones y condiciones muy duras, porque no son fondos de pura solidaridad, sino que son fondos para garantizar el bienestar de las jubilaciones y de las personas de ese país que invirtieron en ese fondo. Entonces, el dinero que se requiere en Europa es muy grande, no basta con un solo fondo. ¿Hay otros fondos? Sí, los hay. Por supuesto, China tiene un fondo, por supuesto, Arabia Saudita tiene otro fondo, y serían ellos, esos fondos, los candidatos para juntos invertir. Hagamos ahora un repaso de estos fondos para ver cómo sería. Y entonces ya vamos teniendo claridad de hacia dónde vamos, quiénes financiarán, pero dejemos la última parte. ¿Quién finalmente pagará? Bueno, hablamos del Fondo Gubernamental de las Pensiones de Noruega, que ha hecho ricos a los ciudadanos de ese país y ha sido la explotación de los yacimientos de petróleo con los ingresos de esas fuentes. El Estado creó hace 23 años un vehículo de inversión y hoy por hoy es el mayor fondo soberano del mundo. Ha superado incluso los 10 billones de coronas noruegas. Teniendo en cuenta que el país vive solo de 5,3 millones de personas, a cada uno entonces le correspondería cerca de 200.000 euros. Es decir, estamos hablando de un fondo muy rico, muy grande y de Noruega. ¿Podría ese fondo invertir en esta deuda europea tal cual como lo quiere España para adquirir una deuda perpetua y que le resulte rentable? Sí, de pronto lo hace, pero no es seguro que quiera absorber toda, sino una parte de esa deuda. ¿Y qué otros fondos tenemos? Bueno, Abu Dhabi Investment Authority es el origen de este vehículo, es muy similar al Fondo de Petróleo de Noruega. La explotación de los combustibles fósiles de ese país, ¿verdad? Más o menos el mismo origen que Noruega. En la actualidad tiene unos activos bajo gestión de cerca de 800.000 millones de euros. Es un fondo rico que podría así invertir, es decir, de los países árabes, y también tendríamos otros fondos que en definitiva todos caen bajo la misma situación de que debe ser financiada de alguna manera y ver qué instrumentos existen. Finalmente, ¿quién pagará? Pagarán las personas de cada país. Cada uno de nosotros terminará pagando.
de una manera o de otra. Nuestra economía a nivel nacional ha contraído compromisos a nivel continental con financistas que han invertido, pero que más tarde o más temprano requieren el pago. Y entonces, cuando a un país se le pide que pague, pagará de los bienes que haya logrado producir y ahorrar. Porque si la población se lo consumió todo en consumo, no hay de dónde sacar. Es decir, el consumo individual, el ahorro tiene que aumentar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tú y yo tendremos una economía distinta. Una economía más de tipo de guerra. Una economía donde los lujos que nos dábamos antes no los podremos dar. Y eso también afectará a varios rubros, porque lógicamente los rubros como viajes, hoteles, restaurantes, eventos, son los que la gente sacrifica cuando ahorra o no. Entonces, ya sabemos que los rubros estos que hoy están siendo restringidos por razones de reglamentación, en un periodo a mediano plazo, de pronto se restringen no por las reglamentaciones, sino porque la población está optando por otro estilo de vida donde es más económico, más restringido, más enfocado en el ahorro. Esa es la economía entonces que podemos prever de toda esta economía global en la cual estamos inmersos. Y con esto entonces espero haber motivado algunas reflexiones para este fin de semana, para los que nos vienen, deseándoles entonces que pasen lo mejor posible, que se sigan cuidando, optimismo, que saldremos bien como otras veces la humanidad ha salido adelante.